riesgo o autovalente, riesgo, riesgo de dependencia o dependiente. Los objetivos es evaluar la salud integral y la funcionalidad del adulto mayor, identificar y controlar los factores de riesgo de pérdida de funcionalidad y elaborar nuestro plan de cuidado y seguimiento para ser ejecutado por el equipo de salud, porque desde nuestra valoración van a surgir nuestras intervenciones y nuestras derivaciones que vamos interactuando con el equipo de salud. Siguiente. ¿Ya? Muy importante acá, se excluye que no debemos aplicarlo a los adultos mayores que a simple vista están discapacitados, como por ejemplo personas que usan silla de ruedas, personas que están secueladas de accidentes importantes, accidentes vasculares, personas ciegas. Ya a este grupo se le aplica Bartel. ¿Han escuchado esa escala de Bartel? ¿Sí? ¿La han aplicado? Entonces acá nos va diciendo las actividades del programa del adulto mayor. Ya hay horas o tiempo protegido en las agendas de enfermería, que también a veces lo hacen los INES también, que hemos visto, que también aplican en el PAM. ¿Ya? Deben haber horas protegidas para esto. También tiene atención con podología y también hay distintos talleres de capacitación a monitores de adultos mayores y funcionarios, ¿ya? Y promoción de estilos de vida saludables. También busca fortalecer la red social del adulto mayor, la atención del adulto mayor postrado o en sí es el programa de dependencia. No sé si lo han escuchado. ¿De dependencia? ¿Esa sigla les suena? ¿El PACA? Sí. ¿Qué es el PACA? La comunicación para adultos mayores, mayor de 65. Suplemento. 65 años. 60. Es que hay varios. Vamos silencio. Ya, entonces, según lo que dice este flujo, tenemos la medición de la antropometría, ya, que también es parte de nuestro control de conservación del PAM. Vamos a medir la presión arterial, ya, y acá están los objetivos, personas que son menores de 80, que llega a 140/90, y a los adultos mayores de 80 años se les permite las presiones que están acá, no mayor a 150/90 y no menor a 120/60. Ya hay personas que son más lábiles a los cambios de la presión arterial. No sé si también han escuchado la hipertensión ortostática. Sí. Son más lábiles por la edad. ¿Ya? El pulso también, ritmo, frecuencia, su amplitud. Por lo menos a mí una vez en un EMPAM me pasó que el adulto mayor se sentía muy como un dolor en el pecho, un poco extraño, y estaba con una taquicardia, estaba pulsando con una taquiarritmia. Ya, por eso también a veces si les manifiesta que tiene algún dolor, alguna molestia, quizás tomarnos el tiempo, porque a veces los controla el técnico de enfermería, lo controla y después pasa con nosotros al box. Pero si les manifiesta algo, quizás darnos el tiempo de palpar su pulso, ritmo, intensidad, ¿ya? Por algo, si detectan algo, es derivar a médico, porque puede estar causando con algo importante, ¿ya? El peso también. La pérdida del 5% en menos de 6 meses, también si dice, ¿sabe qué? Bajé de peso y no estoy haciendo nada. Como igual, también es una alerta. ¿Ya? Y acá está el estado de la clasificación para el adulto mayor. El distinto es vamos para personas con de nuestra edad todavía. ¿Ya? La talla. A veces dicen, oiga, yo era más alto o más alta y ahora estoy chica. Claro, y una ahí les explica que se va como disminuyendo por los... Mira, se va como disminuyendo más por todas las que tenemos entre las personas. ¿Ya? La actividad física, se recomienda 3 veces por semana, 30 minutos cada vez. Como mínimo, ¿ya? Y también es importante medir la circunferencia de cintura. Con respecto a lo que mencionaba la colega, solo como acotación, mencionar que a diferencia, por ejemplo, del CIT, que la colega está más orientada a esto, nosotros en el campo clínico hacemos la evaluación o medición antropométrica nosotros, ya no es y con esto voy a que cuando yo tengo un paciente que ya está diagnosticado con hipertensión, que es lo habitual en el adulto mayor, si detecto que la presión está alta,
porque si está muy alta se deriva a médico. ¿Cuánto es muy alto? Si está con una crisis mayor a 180. Ya, y lo derivamos directo a SAR, ¿no? Médico, ¿cierto? Ya, a médico del programa o del sector, ¿cuándo lo deriva? ¿O en qué? Igual hay que integrar si se toman los medicamentos como corresponde, la dosis y Se le puede hacer Volver a perfiles tomar la presión porque si llegó caminando o bien agitado o bien nervioso, hay que primero calmarlo, esperar una media horita y volver a tomar la presión porque puede ser que también venga agitado o a veces se asustan con muy poco, si van al médico ya se asustan. Levantar el plan. En base a eso, pensemos que el paciente llega, ocurrió que se tranquilizara, le controló nuevamente la presión y lo vuelve a encontrar hipertenso. Vamos a hacer de cuenta que el paciente tiene 153,92. ¿Qué hace? Si tiene síntomas, yo lo derivo para el médico del SAC para ¿Ya? bajar la sintomatología. Y si no, lo realizo un seguimiento de presión arterial para ajuste de medicamentos. Y lo otro importante que he podido pesquisar en las prácticas es que consideren si el adulto mayor tiene una evaluación diferente del IMC. No lo pueden categorizar como un adulto normal, o sea, un adulto que no es adulto mayor, digamos, porque entendemos además que morfológicamente tiene un cambio en cuanto al peso, la talla, como bien mencionaba la colega. Se dice que después de los 50 años, cada 10 años se disminuyen al menos 2 centímetros, ¿cierto? Por el desgaste óseo, todo eso. Eso solo era la conexión. Muy buenas las acotaciones que hace Javier. Ya, tenemos que las preguntas y luego del 1 al 5, que es la parte A, apuntan a la posibilidad de realizar las actividades de la vida diaria. ¿Ya? Lo importante acá es detectar la capacidad de ejecutar la acción más que la ejecución de sí misma, cómo la persona lo hace. ¿Ya? Entonces acá tenemos la parte A. La primera pregunta es, ¿puede bañarse o ducharse? Y las opciones son, usted le pregunta, ¿y usted se baña solito? A veces es más fácil de preguntar así, ¿puede bañarse o ducharse? ¿No ve que nosotros a veces tenemos que ir adecuando las preguntas también? Y entonces te va a decir, no, yo me baño solo, o me baño sola, me levanto temprano, salgo, etc. O a algunas personas les puede decir, me ayuda mi señora, por ejemplo. O simplemente, no, me baña. No, yo me entro a la ducha, me siento y me ayudan a ducharme. Entonces, ¿cómo lo clasificaríamos ahí sin entrar en como capaz? Después le preguntamos, ¿usted maneja su propio dinero? No le vamos a preguntar, ¿usted es capaz de manejar? Oiga, su dinero, su pensión, ¿lo administra usted? Algunos te van a decir, sí, lo administro yo, pero me lo cobra mi hijo. O, no, yo voy a cobrar, yo manejo mi dinero. O algunos te van a decir, ¿sabe qué? Yo ya no soy capaz, o a veces cuando están un poquito más comprometidos, siempre van acompañados de algún familiar. Pero claro, lógicamente estamos con el adulto mayor haciendo el control y nos podemos apoyar al familiar. Ya, pero a veces caemos, o a veces cuando estamos recién iniciando, caemos en el de preguntarle al familiar, a la persona. Tenemos que tener el cuidado de no anular a la persona que estamos atendiendo, que es esa persona mayor. Claro, y con ¿Ya? respecto a eso, lo importante es saber discrepar la manera en la que preguntamos. Porque de pronto no es que el adulto mayor no tenga la capacidad, porque lo que estamos evaluando nosotros es funcionalidad, ¿cierto? Entonces, no es que a lo mejor no sea capaz porque no tiene las capacidades cognitivas para poder desarrollar el intercambio, ¿cierto?, de dinero, sino más bien porque el orden de la familia requiere que una persona haga una organización de gastos. Y en base a eso es que la persona no puede. Entonces ahí no es que el paciente es incapaz, es porque la distribución de la dinámica familiar es distinta, está ordenada de esa forma. Entonces ahí hay que utilizar el pensamiento crítico para poder
discrepar en cuanto al puntaje. Que también puede ser muy bien. Puede ser distinta, como dice la colega, y que un poquito más de pensarlo. No tan como lo hace el otro. En ese caso lo ponemos con el Sí, en el caso de que no y el paciente sí tiene la capacidad ejecutiva, porque se puede evaluar ahí podríamos decir que puede él es capaz, pero no lo hace por Si lo vemos como un ejemplo más claro de eso, es como cuando, bueno, antes tirábamos más, no sé si ahora, cuando el marido del que trabaja, pero llega y le pasa todo el sueldo a la esposa incluye los datos para las cuentas. a ver, usted puede manejar su dinero, no se quedan solo con el sí, no, tal vez, quizás podría ser, no. Sí, yo puedo hacerlo, pero no lo hago por tal motivo. O no lo hago, pero ¿por qué no lo hace? No, porque nos encontramos de esa forma. No es solo realizar una pregunta, es lo que pregunto, es cómo lo pregunto. En este examen, sobre todo, eso es muy importante. Igual a veces uno le puede preguntar, ¿y usted si le dan una revista de ahí, puede salir a comprar el pan? También. Se puede, como, ahí como dice la colega, claro, si es capaz de poder administrar. ¿Sí? Lo mismo, ¿puede usted tomar sus medicamentos? Algunos adultos mayores sin ningún problema, otros adultos mayores, por ejemplo, mi papá, le ponemos alarma para que se tome sus medicamentos. O sea, él es capaz, pero con ayuda. O porque, claro, está la labilidad de la mente, etcétera, o tienen polifarmacia, ¿ya? Entonces, claro, puede que se les olvide algunos medicamentos, pero por lo que se ha observado, no sé si le ha tocado a Javier observarlo, que a mayor cantidad de medicamentos, más en el caos, sí, se enreda mucho. También mucho en el porqué. Por ejemplo, usted toma su medicamento, no utiliza ya. ¿Por qué? No, porque hace un tiempo atrás me equivoqué y en vez de tomarme una atenolol me tomé la sopiclona y dormí todo un día. Entonces, claro, entonces ahí el paciente tiene una incapacidad de poder manejar su propio tratamiento farmacológico. Y si el paciente me dice, no, la verdad es que mi hija siempre ha manejado mi medicamento y no, yo no sé ni lo que tomo. Entonces ahí no es que el paciente no sea capaz, ¿cierto? Lo que estamos evaluando es la capacidad, su personalidad. Sí, claro, pero igual hay varios factores, lo mismo también que hablaba Javier, que a veces podemos, la presión arterial puede estar elevada, claro, es porque quizás estamos fallando en esto que no está siendo capaz de gestionar la toma de sus medicamentos. Y uno le pregunta, ¿se toma los medicamentos ya con esta presión, como ella decía, elevada? Ahí también van varios factores que van como encontrando. Lo mismo la preparación de la comida, lo mismo que decía ella, mi señora hace las cosas. Pero uno se le pregunta, ¿y usted si está sin su señora es capaz de prepararse su desayuno? Y él le dice, no, sí, yo soy capaz de poder preparar mis alimentos, y es que no estoy con mi hijo, con mi señora, con mi hijo, claro, sí es capaz. Por ejemplo. ¿Ya? También lo otro, hacer las tareas de la casa, que como la forma antigua, como son mis papás, no sé, mi mamá hacía todo, y mi papá ahí se está comiendo tele. ¿Sí o no? Pero claro, porque no está la señora y uno le pregunta, oiga, ¿y usted si no está su señora o no está su hija o no está su hijo, la persona que lo ayuda, usted es capaz, no sé, de tomar la mesa, lavarla y guardarla? Y te va a decir, no, sí, cuando yo estoy solo yo lo hago. Es capaz. Pero a no ser, por ejemplo, que tenga en la mano, tenga una secuela de un accidente vascular. Porque hay personas que toman algo, ejemplo, mi papá es un caso clínico con pata. ¿Para qué sería? Mi papá toma algo con su mano izquierda y se le cae. Entonces mi papá es incapaz, necesita hacer las cosas con ayuda. ¿Ya? Ahí son ejemplos más cercanos. Entonces, así como bien dice los ejemplos que da Javiera, vamos poniéndonos como en distintas situaciones y el ir haciendo nos va haciendo más expertos en el aplicar el instrumento. ¿Ya? También tenemos acá las preguntas 6 y 7 que apuntan a cómo está el estado cognitivo y la reserva cognitiva adquirida a través de la educación formal. No sé si han leído que a mayor educación tiene como menor riesgo de que tenga deterioro cognitivo a edad mayor. Esto es lo que está estudiando la última clase. Y acá está lo que se ve más o menos en el PIC, el nivel al abreviado. ¿Lo han visto? Sí. ¿Sí?
extendidos al máximo posible sobre los hombros, tomar el objeto con ambas manos. ¿Sí? O sea, si es capaz como de hacer eso. Hay personas que no lo logran, hay gente que si está secuelado se le puede caer un bracito. ¿Ves? Y ahí, según la planificación. No lo logra, presenta dificultad con ambas manos, lo logra sin dificultad con una mano, o lo logra sin dificultad con ambas manos. ¿Ven cómo van todas las preguntas? Como guiándonos hacia la funcionalidad. ¿Sí? Y después tenemos en posición de pie, dice que llegue y toma un objeto. Lo mismo, yo le tomo un lápiz, por ejemplo, y lo dejo en el suelo. Yo le hago el ejemplo, usted tiene que hacer esto. Pero claro, hay personas que les cuesta un poquito más, que no llegan con muleta, pero sí, la lista, tienen esta dificultad. Entonces siempre tenemos que tener el cuidado de que si yo tomo el objeto por si acaso, yo le digo, haga esto, y se tiene que con ambas encusquillarse y hacer esto. Pero a veces es mejor dejarlo cerca de una mesita, porque si tiene algún problema, el adulto mayor va a hacer esto. ¿Ya? Y siempre nuestras acciones en el box es evitar que vaya a sufrir alguna caída. Porque pasa. ¿Ya? Y pues según la clasificación, que es mayor a 42, o sea, menor o igual a 42 dependiente, y si la persona obtuvo un puntaje igual o menor a 42, no le aplicamos la parte B. ¿Ya? Ahí tendríamos que aplicar la parte B. ¿Ya? Y si es mayor o igual, si es mayor a 43, es una persona autovalente y pasamos a la parte B. ¿Sí? El mini mental. Esta es la partecita que estaba arriba, ¿se acuerdan? ¿Que nos preguntaba el puntaje? Ahí arriba, ahí está. Eso es lo que estamos mostrando en la siguiente. ¿Ya? ¿Qué evalúa el mini mental? Evalúa la relación temporal y espacial del adulto mayor a través del conocimiento del mes, del día, del año y de la semana. ¿Ya? Evalúa la memoria a corto plazo a través de recordar palabras. Evalúa la atención, concentración y abstracción, comprensión, memoria e inteligencia a través de la mantención de esta serie de números impares. ¿Ya? La incapacidad, o sea, evalúa la capacidad ejecutiva, es decir, la capacidad de seguir instrucciones. La memoria a largo plazo, cuando les decimos recuerda las 3 palabras, y la capacidad visoconstructiva, cuando le hacemos dibujar estos circulitos. Yo creo que lo han hecho. Y acá está. ¿Ven? La primera uno le dice, dígame, ¿qué fecha es hoy? Y a veces les dicen, no sé, el 1 de noviembre del 2023. Por ejemplo. ¿En serio sí les ha pasado que están un poquito, porque claro, los acompaña? Claro, si me dice bien el mes, lo tomo como bien. Si me dice el año mal, no, y lo mismo con el otro. ¿Ya? Y también le decimos, ahora le voy a nombrar 3 objetos. Recuérdenlos porque se los voy a volver a preguntar en un ratito más. ¿Cierto? Y uno le dice. Ya, las palabras son árbol, mesa y avión. Repítamela. Le dicen árbol, mesa y avión, pero algunos son muy pillos y se saben el árbol, la mesa y el avión. Entonces nosotros también somos pillos y les cambiamos las palabras. No sé. Silla, rueda y camión, por ejemplo. Entonces yo les digo ya, silla, rueda y camión. Repítanmelas, recuérdenlas porque se las voy a volver a preguntar. Pero les va a pasar que muchos adultos mayores saben que el árbol no está allá. ¿Ya? ¿Se lo saben? ¿Ya? Y luego pasamos al 3. Les decimos, ahora le voy a decir unos numeritos. Yo se los voy a decir del más chiquitito al más grande, o del menor al mayor. Y usted me los tiene que ordenar al revés, del mayor al menor. Entonces uno le dice el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Usted le dice, repítamelos al revés. Y a veces se equivoca. Ya, y eso también lo vamos punteando. Luego, le damos un papelito, ¿cierto? Le decimos, le voy a dar este papel. Tómelo con su mano derecha. A veces te lo toman con la mano izquierda. También hay que tener cuidado. Entonces uno repite, tómelo con la mano derecha, dóblelo con la
mitad con ambas manos y colóquelo sobre sus piernas. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las claves? Que me lo tome con la mano derecha, que lo doble por la mitad con ambas manos y lo ponga sobre sus piernas. Pero a veces, ¿qué ocurre? Se lo toma con la mano izquierda, lo dobla por la mitad con ambas manos y me lo deja sobre la mesa. ¿Ves? Por eso hay que ir muy atentas a lo que va haciendo el adulto mayor. ¿Ya? Y después, una vez hecho esto, le preguntamos de nuevo, ¿te acuerdas las palabras que le dije? ¿Me las puedes repetir? Y a veces se acuerdan de una o de otra. O a veces de las tres. O si son muy pillos, cuando les decimos el árbol no se avión, se les dice. ¿Sí? Y acá después le decimos con un papelito que te copien el mismo dibujito. Uno le dibuja los círculos. Entonces le decimos la idea que los dos círculos se entrecrucen. Pero nunca me ha tocado, pero sí me lo explicaba una vez un médico que a veces hace los círculos separados. Porque ellos ven los círculos separados, los ven juntos. ¿Ya? Y ahí es algo que es para derivar. ¿Ya? Después sacamos el puntaje y lo pasamos al ladito de la parte A. La niña aquí adelante. La niña, entonces, Ir al baño. comparte la avenida, no yo creo que no sabe de eso. Listo. Como dice la pregunta 8 funcionalidad del tren superior. ¿Sí? Y ya los puntajes los dijimos, ¿cierto? Que menor o igual a 42 en el derecho de dependencia y aplicamos parte. Y si el puntaje es mayor o igual a 43, se le explica como autovalente y aplicamos la parte B. Ya, acá nos vas a discriminar si es autovalente con o sin B. Listo. Ya, y hay parte. ¿Tienen alguna pregunta, consulta, votación, observación? ¿Algo? ¿No? Bueno, entonces las hago yo. Cuéntenme cuáles son las áreas, o cuéntenme usted cuáles son las áreas de que evalúa el EMPAM. En general, o lo que vimos recién. El compañero, pero se le contesta en general, a modo general. ¿Qué estamos evaluando cuando evaluamos al adulto mayor con un EMPAM? ¿Solo funcionalidad? Era solo ella. Ya, levanten la mano cuando quieran a tocar aquí. Ya hacemos preguntas y el Minimental, ¿cierto? Va dirigido a evaluación cognitiva. No, por eso yo les pregunto. Cuénteme usted, ¿qué más incorporaría en cuanto a lo que evaluamos cuando estamos haciendo el EMPAM? Aparte de la funcionalidad, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con lo cognitivo. ¿No tendrá que ver la dependencia con la funcionalidad? Allá hay una. Los motrices. Ya. Y lo cognitivo, ¿cierto? Evaluar factores de riesgo. Déjame terminar con mi pregunta y ya empezamos con la otra. Me faltaba lo social, perfecto. Por ejemplo, ¿en qué preguntas nosotros vamos a evaluar lo que tiene que ver con el aspecto social? Aquí todos toman parte. Las redes de apoyo. ¿No? La gran mayoría, pero en cátedra sí tengo entendido que ya lo han visto. ¿En cátedra no han visto el chat? Cuando preguntan con quién vive. El tema es en qué preguntas van a hacer o cuándo ustedes van a hacer preguntas relacionadas con lo social. Cuando preguntan con quién vive. Claro, si tiene redes de apoyo. Nosotros decimos, si usted hoy día tiene un problema importante, tiene con quién contar para que le ayude, entonces ahí estamos evaluando aspectos sociales, ¿cierto? Con los que cuenta este adulto mayor. Dentro del EMPAM, a posteriori. Entonces, si no han visto todos el EMPAM en un CESPAM,
¿No todos tienen esa experiencia? Se van a dar cuenta que esto viene hecho, está listo. Es llenar un cuestionario que dice, haga esta pregunta y estas son las respuestas, este es el puntaje, la máquina lo hace solo y usted no hace más que llenar. Sin embargo, dentro del desarrollo de esta evaluación, tiene que entender que existen ciertas maneras de preguntar, como hice en las aportaciones anteriores, que no solo hacer una pregunta, sino que indagar un poco más, ¿ya? Porque de pronto nos salen resultados que no tienen mucho que ver con el usuario. Por ejemplo, nos pasó que el paciente venía con una muleta, por lo tanto se supone que yo no debiese hacer parte A y parte B. Porque ¿cuándo yo hago parte B? Si el paciente viene con muleta, ¿voy a tomar la parte B? No, ¿cierto? Sin embargo, yo podría haber dicho, el paciente viene con una muleta, me salvé de la parte B. Pero no, porque uno tiene que indagar. ¿Y por qué viene con muleta? No, lo que pasa es que yo hace 3 años atrás me operé de la cadera. Y como me operé de la cadera, fueron del hospital, me dejaron esta muleta y yo me recuperé, pero yo ahora estoy súper bien. Pero por precaución, yo la utilizo. Entonces, en ese sentido, ¿usted evalúa la parte B? Sí. ¿Por qué? Quizás no es que no las necesite, sino que no hay una indicación médica orientada con el objetivo claro. Distinto sería que si el paciente pertenece a un programa que tiene que ver con la limitación propiamente tal, claro, el paciente tiene riesgo y yo no voy a tomar la parte B. Sin embargo, siempre hay que indagar el motivo y el porqué. Esa es la invitación, digamos. Su pregunta. ¿Qué pasa si el paciente no tiene mano amputada o algo así? Porque, por ejemplo, hay una opción donde tiene que agarrar un papel. ¿Qué se hace en ese caso? En este caso, no vamos a evaluar la parte B. Solo evaluamos la parte A. Y lo que usted no puede evaluar, no le pone puntaje porque es imposible, ¿cierto? Y tiene más abajo dentro del cuestionario cómo justificar por qué no. O si no aparece en el punto específico, lo puede dejar acotado en su registro, en su evaluación. Por ejemplo, cuando nosotros sí hicimos la evaluación de parte A, parte B y Bartel, tomar las 3, con este paciente que venía con esta muleta sin indicación, dejamos estipulado, siempre tiene que dejar registro. No, el paciente ingresa con muleta, sin embargo, todo lo que yo les acabo de contar, se deja constancia, por eso se toma parte A, parte B y parte A. En esa misma línea, el Bartel, ¿qué es? ¿Es una escala de autovalencia? No, de dependencia. De dependencia. Pero, el Bartel es el instrumento que se utiliza además para considerar si el paciente es postrado severo o es postrado, no categoriza, ¿cierto?, para ingresar al programa de postrado. Y ese Bartel lo tomamos nosotros las enfermeras y después de categorizar al paciente es donde si se deriva a algún tipo de programa. Por ejemplo, si el paciente, usted, dentro de su evaluación, que recién la colega mencionó Minimenta, tiene un puntaje menor a 13, incluso 12, dice la literatura, pero viene acompañado, ¿qué va a hacer usted? ¿Por qué otro test puede evaluar? Eso está normado. ¿Esa bacha tiene que ver con lo cognitivo propiamente tal? No. Ya, nosotros lo evaluamos en la realidad porque el otro es muy extenso y lo evalúa médico posterior a que vamos a este paciente. Pero si el paciente viene acompañado y tiene un minimental bajo, ¿qué hago? Yo creo que lo primero es preguntarle al paciente si es que quiere pasar acompañado o no.
porque hay mucho adulto mayor que está cuando va acompañado se minimiza, espera que la Yo creo que persona usted que lo tiene mucha razón acompaña y eso es como lo básico desde el inicio, haciendo de cuenta que no hemos tomado todavía. Pero si el paciente requiere de asistencia y por lo tanto ingresa acompañado, ya nosotros hicimos esta pregunta, ¿cierto? Y el paciente ingresó, ya lo evaluamos, el Minimental está bajo. ¿Sarit? Sarit, ¿qué es Sarit? Ya. Vamos a evaluar al cuidador propiamente tal si no sabemos siquiera si el paciente es dependiente o no. ¿No le suena Seifer? Sí, solo. Y luego de eso se deriva a médico. Eso es lo que dice la norma. Esto hay un fotograma. Ustedes sale esto, hace esto. Ya, en el fondo, la capacitación y la instrucción es para eso. Es como, yo sé que muchos de ustedes, o la gran mayoría, ya han hecho en PAM antes. La idea ahí es alinear criterios para que ustedes lo puedan hacer de mejor forma. Por ejemplo, cuando toman o evalúan estación unipodal, es importante que usted va a leer y en el cuestionario dice, pídale al paciente que se pare en una pierna y evalúe cuántos segundos puede estar en esa posición. Y usted le dice al paciente, póngase en una pierna y va a contar el tiempo. Lo importante es que usted tiene que saber las observaciones claras. Por ejemplo, ¿qué le voy a decir cuando le da esta indicación? No debe apoyarse, ¿cierto? La pierna no es así, va, ¿cierto? Uno tiene que demostrar de manera clara, con indicaciones claras, lo que esperamos que el paciente haga y luego cuantificar. Lo mismo con todos los otros cuestionarios, por ejemplo, cuando le pedimos al paciente que tome la hoja, ¿cierto? Se la pasamos con la mano derecha, le pasamos la hoja al paciente, ¿cierto? Lo que queremos es que el paciente la tome con la mano derecha, porque estamos evaluando si sigue indicaciones básicas. Entonces le exponemos la hoja con ambas manos y le decimos, tome la hoja con la mano derecha y luego dóblela en partes iguales. Entonces el paciente puede que la tome con ambas manos, entonces no me está haciendo no está haciendo la indicación como yo se la estoy pidiendo. Y la evaluación sale alterada. Y si el paciente la toma y hace esto, está logrado. Si el paciente toma la hoja y hace esto, igualmente está logrado. Pero si el paciente la toma, ¿qué pasa? Sobre todo en el adulto mayor, sobre todo en los abuelitos, la toman, la doblan, la vuelven a doblar y dejan un cubito pequeño, entonces ahí podemos estar hablando de una alteración desde el punto de vista cognitivo. Y ahí es importante especificarlo porque eso hay que derivar. ¿Ya? Cosas súper simples, tú no puedes decir, ay, es una hoja. O uno puede decir, ay, pobrecita la abuelita, no, es tiempo. No, ¿cierto? Porque todo esto está estudiado para que usted pueda evaluar y pesquisar, que eso es lo que buscamos con este examen. Pesquisar cosas que nos pueden indicar deterioro de la persona para que nosotros podamos intervenir y favorecer los factores protectores. Por ejemplo, si yo veo Minimental alterado, tomo el Seifer, lo derivo, lo mando a taller de memoria, después el paciente va a tener estimulación funcional, ¿cierto? A lo mejor lo van a derivar, va a pertenecer a un centro donde haya más adultos mayores, y que tienen antecedentes sociales. Entonces, la acción de hacer este PAM es pesquisar, ¿cierto? Para que el paciente no se deteriore a lo largo del tiempo. Y en base a eso es súper importante concientizar, que es súper importante que usted haga una buena evaluación, ¿ya? Y que el puntaje no es como, ay, no, si le cayó también la abuelita, no le voy a poner 3 puntos. No. Hay que ser súper claro, preciso y conciso con respecto a esta. Muy bien, Mane. No se vio. Ya. ¿Alguna otra pregunta? No. Desde el tiempo que estuvimos no nos salió ningún. Yo quería ver si ese flujograma que hiciste
Debe estar obviamente en algún lugar, pero si lo van a mostrar, porque yo por ejemplo no sabía la de ustedes. Está en el dispositivo de aplicación. Ya me está. Aquí lo mismo. En Libresa en Install están todos los programas. Yo quería corroborar, porque claro, hay veces que por ejemplo Rayel, como que es fácil, como te manda todo. Pero es más que nada para saber bien si, claro, vamos a tener como esa ayuda o de decir, no, en el caso de derivar a tal. En Libresa en Install están todos los programas del curso de vida. Pero acá no van a O sea, Podríamos buscarlo en la sí, yo ya sé, pero como que dame propiamente para él. Lo encontramos y lo mostramos con la colega, ¿ya? Ahora chicos vamos a tener un break hasta las 3:10. Y no podemos seguir de largo, profe. No, porque es lo mismo para ambas salas. A las 3:10 vuelvan por favor. Vamos a seguir con la Para que se compre una polera nueva. ¡Uy, qué pesada! No se lo pueden en más sección. Ah, vale, te tengo. Porque así lo ubico como pero bueno, Chelita, me No me quiero quedar sin vacaciones como la otra.
¿Y tenía la bebé? La de fe y la guía. Es que yo no sé cuál es la Guayla. Es una... donde venden benedictino. Hola, porque se... Por lo menos. Yo no quiero ir para afuera, hace mucho frío. ¿Te tocó práctica ahora? Sí.
La Eli me dijo ridícula. ¿Qué? ¿No se quieren meter con la hoy? Ale, no vamos a estar juntas, pues vamos a estar en el mismo sofá nomás. ¿Por qué? Yo no sabía, vos me dijiste que era secreto. No me dejas Ah, pero me dijo que era secreto. para que te quedes callado. ¿Por qué? Yo no sabía que era secreto. ¿Por qué no te con la Eli? No la pequita. Yo no saqué a dónde voy. Eli, ¿qué estoy hablando? Nada, después me va a retar. Pregúntale a ella. Ah, no encima me tiran choque a mí. No encima me gritan a mí, sí. Cuando me dicen que es secreto, yo no hablo. Yo solo digo, ya vas a estar la sopa. No voy a partir. Ay, pero no me dijo ni la confidencia. Cheli. No me dijo. No, sí, por eso no voy a repetir más con ella. Porque mandan. ¿Se lo dijiste para callar? Si no lo hubiese mandado aquí gritando. Ya pasó, ya fue. Ya fue. Ya fue. Cálmense. Las calmas. Estamos, que vamos a empezar las clases. No, anda
palpitando como en la feria, después me recuerdo la feria. Profe, para el SITch hay que llevar algún ingreso. Ni un documento. Ningún documento. Según les vayan indicando, pero siempre llevan sus libretas para tomar apuntes. Pasaron los tips. ¿Qué tuviste que hacer? ¿Cuándo se me sale el olor a las manos? De la lavada. Yo me lo siento pegado. El siguiente trayecto. Oh, bien pensado. Como 3. ¿Por qué estás tan callado hoy día? Ay, pensé que era no había visto el de Spider-Man. Vamos a empezar la parte B ya, va a presentar la profesora Javiera, la parte B. Ya, chiquillos. Vamos a continuar con la parte B. ¿Cuándo usted pasa a la parte B? Cuando el paciente era autovalente, ¿Ya? y ahí pasábamos a la parte B, que tenía que tener más de 43 puntos. Perfecto. Entonces, si la parte A me da una suma superior a 43, voy a pasar a la parte B. ¿Cuándo no tomo o no evalúo la parte B? O cuando el paciente tiene evidente deterioro de la funcionalidad, por ejemplo, cuando viene con un bastón, ¿cierto? Pero ese bastón tiene una indicación breve, ¿ya? Las preguntas 1 y 2 apuntan al riesgo cardiovascular. ¿Qué es un riesgo cardiovascular? ¿Ya? Y las preguntas 3 y 4 se refieren al estado cognitivo actual del paciente. Las preguntas 5 y 6 apuntan a la sospecha de depresión y ansiedad. ¿Cuál es el instrumento que nosotros utilizamos en esta evaluación? El IESAVACH. Pero también hay una pregunta que dice, ¿usted se ha sentido ansioso, triste, nervioso, ¿cierto? Angustiado dentro de los últimos 15 días? Y también es un punto para que nosotros evaluemos IESAVACH a posteriori. Lo que en el caso de responder que no ha sentido angustia o algo, ¿se aplica igual la escala o no? Si el paciente refiere que no ha tenido ninguna problemática, no se evalúa el IESAVACH.
hipertensión, diabetes, si es que tiene alguna estimulación cognitiva en su quehacer diario, como por ejemplo la lectura de periódicos, o si realiza sopas de letras, etc. Y aquí, donde dice si el último mes se ha sentido deprimido, ¿cierto? También ayuda a pesquisar si es necesario evaluar 10 años. ¿Sigue nomás? El adulto mayor califica como autovalente sin riesgo cuando tiene un puntaje superior a los 46 puntos y como autovalente con riesgo cuando tiene un puntaje igual o menor a 45 puntos. ¿Qué haría usted si el paciente es autovalente con riesgo? Ya lo vamos a derivar. ¿A dónde lo vamos a derivar? Es un autovalente con riesgo. ¿Se le hacen controles más seguidos para ver si está bien conducta? ¿Usted le va a hacer controles más seguidos? Perfecto. Sí o sí se deriva a médico. Si el adulto mayor es calificado como autovalente sin riesgo, debe ser derivado a acciones de promoción y prevención, como mencionaba su compañero. Por ejemplo, el programa MAS. ¿Qué es el programa MAS? Por ejemplo, ¿qué actividades se realizan en el programa MAS? ¿Qué aspectos o qué talleres? Se dividen en dos ya cognitivos, por ejemplo, el taller de, ¿cómo se llama el taller que nosotros vamos a derivar si, por ejemplo, el paciente tiene disfunción en su memoria? Hay que pensar mucho, es un taller de memoria, ¿cierto? Y también está el taller de caída, ¿cierto? En cuanto a la escala de Guillain-Barré, como ustedes también lo saben identificar bien, es busca la presencia de trastornos del ánimo, si el paciente está triste, es una herramienta, ¿cierto?, de tamizaje, porque si bien tiene puntuaciones que pueden orientar a cierta depresión, no quiere decir que si el paciente tiene un puntaje que evidentemente tiene un estado depresivo, yo como enfermera no puedo decir usted tiene depresión, ¿cierto? Que suele ocurrir en los controles que dicen, claro, no, si este paciente está con ganas de querer suicidarse, siente que su vida está vacía, ¿cierto? Está depresivo. Pero yo no puedo dar el diagnóstico propiamente tal sin antes haber sido evaluado por un médico. Por tanto, si esa parte está alterado, ¿lo que hago? A médico. ¿Es importante? Sí. Sabemos que la depresión como tal es uno de los síndromes geriátricos, ¿cierto? Como el propio, ¿cierto?, del adulto mayor. Por eso es importante pesquisarlo a tiempo para que el paciente no termine en un suicidio, ¿cierto?, aislamiento social, etc. Profe, disculpe, ¿ahí lo derivo a médico y para hacer algo como una derivación igual a psicólogo? ¿O eso lo va a ver directamente el médico? No. Uno siempre, y yo no voy a detener porque me ha pasado que ustedes en cátedra les dicen una cosa, ¿cierto?, que es lo correcto, lo fundamental. Sin embargo, en la práctica puede que vean otras intervenciones o otra manera de actuar. Entonces, siempre es importante saber qué es lo que hacemos en el centro. O sea, yo como docente espero que usted me diga, profesora, tengo que acabar alterado por tanto y tanto. Entonces tengo que hacer una derivación a médico o a psicólogo. El profesor le va a decir, no, pero ¿sabe qué? Aquí no derivan a médico porque las horas de médico son tanto más, solo tenemos dos para tanta población de personas. Entonces, aquí lo que se hace es una derivación a esta triada que se llama taller de salud mental. Entonces, si bien existen distintas maneras de trabajar de acuerdo a la realidad local,
usted sí tiene que tener orientaciones de cuándo yo empiezo a ver alterado, cuándo una de estas preguntas, ¿cierto?, suma 2 puntos. Por ejemplo, ¿qué preguntas de este cuestionario suman puntaje? Las que están marcadas con asterisco, ¿cierto? Que son preguntas que orientan hacia un posible suicidio del adulto mayor. Así de grave es. Entonces, sí o sí, es importante pesquisar para poder derivar. Una cosa, chicos, para acotar lo que dice Javiera, en cuanto a todo el sí lo que emana desde el ministerio, porque el ministerio es el nivel central. Entonces saben que tenemos 3 niveles: nivel central, intermedio y ejecutor. Ya el ministerio está en el nivel central, y el que nos dice qué hace desde arriba hacia abajo, en esta pirámide. Pero como bien dice, la realidad local es distinta. Entonces el ministerio me dice esto, pero yo tengo otros recursos, entonces yo puedo trabajar lo que dice el ministerio, que tengo resultados. Pero no todo Providencia no va a tener los mismos recursos, por ejemplo, que Puente Alto. Entonces con los recursos que tenga esa red, van a ir armando el cómo se hace ese programa, porque esto es que no tienen, pero van tratando de subsanar para que no les extrañe que si van a un CESCAM distinto, a que van a estar con los colegas de APS o cuando ya sean internos, siempre pregunten cómo lo hacen, porque claro, uno llega y es como, oh, pero es que en el otro lado lo hacían así, puede ir variando, pero siempre van a llegar al mismo resultado, pero se va adaptando lo que dice el nivel central, en el nivel ejecutor, que es el terciario, la base, ya lo pueden ir variando, ya para que no les vaya a llamar la atención. Sí, no se vayan a decepcionar también, porque de repente nosotros queremos hacer tantas cosas, lo voy a derivar a taller más, taller de memoria, de caídas, tiene un alto riesgo, y va a llegar a una instancia quizás en la que va a decir un programa más, y va a decir, no, que sabe qué, los cupos están llenos, hay que poner el nombre del caballero y cuando haya un cupo lo llamamos. Entonces ahí ya no pasa, o sea, quisiéramos hacer mucho más, pero de pronto tenemos que adecuarnos a lo que tenemos, ¿ya? El audit. ¿Conocen el audit? Sí. ¿Qué es el audit? Mide, ¿cierto?, el riesgo del consumo de alcohol. ¿Se han tomado un audit? ¿Cómo fue un audit? ¿Poder sin riesgo? Ya, importante saber del audit, porque todos sabemos lo que es un audit, sabemos los puntajes, como les vuelvo a repetir, en la pauta, en el formulario de Rayem, llegar y llenar. Sin embargo, en cuanto a tips y observación desde el punto de vista de enfermería, es importante que usted sepa que a lo mejor para mí una porción, si usted me dice, ¿cuántas porciones se toma usted cada vez que bebe? Yo voy a decir, no, yo me tomo una porción, y para mí una porción es una botella. ¿En cierto? Entonces, yo tengo que ser súper específico al momento de preguntar. ¿Cuántos gramos de alcohol es una porción según el MinSal para evaluar en audit? ¿Cuántos gramos? A veces es súper específico en cuanto 200 cc. 200 cc Es una porción. y un 200 cc de vino tiene los mismos grados de alcohol que 200 cc de whisky. No. No, ¿cierto? Son 45 gramos de alcohol por porción. Quiere decir que una copa de este tamaño tiene 45 gramos de alcohol, que equivale a una botella de 250 cc de cerveza o equivale a medio vaso de whisky o cualquier otro destilado. ¿Cierto? De acuerdo al grado alcohólico también. No es que usted tenga que ser un experto en alcoholes para poder hacer la evaluación del audit, pero esto está todo normado. Esto ya está hecho, ya está estudiado. Si usted busca en MinSal, aparece una tabla específica de cuántos gramos tiene cada porción. ¿Qué es lo que al menos yo hago en mi set, en CESFAM? Es pedirle a los estudiantes que traigan una tabla donde sale en específico cuánto es una porción. Y
las chiquillas lo hacen súper bonito, colores, lo plastifican, entonces cuando ellas le preguntan al paciente, ¿cuántas porciones toma de alcohol? Le muestran esta tabla y le dicen, mire, por ejemplo, una copa de vino es una porción, pero un vaso de whisky son 2. Entonces, en base a esto, ¿cuántas porciones toma usted cada vez que bebe? Y así se hace mucho más fácil poder hacer esta evaluación. ¿Ya? No veo nada aquí, pero sí, algo así. Sí, esa es la tabla de los valores. De 0 a 7, beber sin riesgo, y en cuanto a esto sabemos que tenemos que hacer un reforzamiento positivo. Si el paciente no bebe nada, muy bien, siga con esa conducta, se está evitando una cantidad de problemas, ¿cierto? O vamos a hacer una educación, ¿cierto? ¿Por qué no beber? Por ejemplo, de 8 a 15, una consejería, aproximadamente 15 minutos, y para poder hacer una consejería, ¿usted qué tiene que saber? Valores, ¿cierto? Epidemiología. Hay un estudio que demuestra que de tantos pacientes alcohólicos, si usted bebe tantas veces a la semana, tiene alto riesgo, un 50% de tener un infarto a 5 años. Para eso se usa la epidemiología, para poder demostrar, ¿cierto?, una problemática. De 16 a 19 se hace una derivación o una consulta de salud mental, y lo que puede encontrar en los centros que no es una consulta de salud mental propiamente tal, sino que al taller de salud mental, que son 3 profesionales que se juntan para evaluar el estado de una persona. Y de 20 a más se considera como dependencia del alcohol, y también se hace esta derivación a salud mental, pero se sugiere que sea más próxima, más rápida en cuanto por el motivo, ¿cierto? Colocamos audios de tantos puntos. No vamos a colocar en la hojita ahí paciente alcohólico con alto riesgo, ¿cierto? Audios de tanto, entonces otro profesional va a entender a qué usted se refiere. Ya, el riesgo de caída. Sabemos que existen 2 maneras de determinar este riesgo, ¿cierto? ¿Qué es importante considerar antes de hacer esta evaluación? La condición. Ya, la condición del paciente. Por ejemplo, ¿qué condición? Si puede seguir indicaciones básicas o simples, ¿cierto? Si escucha bien, si entiende bien, si no tiene problemas con el equilibrio, ¿cierto? Si el paciente le dice, no, ¿sabe qué? Yo estos días me he estado cayendo, igual categoriza para tomar la parte B, pero usted tiene ya el indicador de que tiene problemas considerables de equilibrio, no le va a tomar la evaluación, no le va a hacer esta evaluación. ¿Cuándo yo dejo de hacer estas evaluaciones? ¿Bajo qué contexto o qué circunstancias? ¿Que el paciente con silla de ruedas vamos a evaluar la parte B? No. Si el paciente está mareado, perfecto. Si es que tiene, pero por ejemplo, ¿desde qué aspecto descompensado? Que no se sienta capaz de hacerlo. Que no se sienta capaz de hacerlo. Por ejemplo, cuando realiza el segundo test, ¿cierto?, donde le pedimos al paciente que camine cierta cantidad de metros, que se pare de una silla, que no debe tener apoyabrazos, esto no se tiene que apoyar para poder levantarse, vamos a empezar a contabilizar el tiempo desde que el paciente despega la espalda del respaldo, no desde que se para, desde que despegó la espalda y hace este esfuerzo por pararse, desde ahí en adelante se empieza a cuantificar. Entonces, si el paciente intenta pararse para poder caminar y le cuesta poder pararse, ¿usted va a seguir haciendo la evaluación? No, porque el paciente se le va a caer, ¿cierto? Entonces, si el paciente no se siente capaz de realizar la acción o le cuesta demasiado poder incorporar su cuerpo, no lo va a realizar. Usted no lo hace, pero sí lo deja estipulado. No se realiza test porque el paciente refiere que no se siente capaz o manifiesta miedo a caer durante la evaluación.
Se usa en aquellos pacientes que tienen evidente pérdida de la funcionalidad. Por ejemplo, si el paciente yo realizo la parte A y como viene con muleta, ¿cierto? No voy a realizar la parte B, pero sí tengo que realizar la parte B. Ahí está el test propiamente. Valora el nivel de independencia del paciente o de dependencia propiamente tal, con respecto a las actividades de la vida diaria. Tiene más específico y aborda preguntas como bañarse, si puede comer solo. Además que también, igual como hice la evaluación anteriormente con respecto al manejo del dinero, aquí también hay que ser súper específico del motivo y el por qué, ¿cierto? Usted, no sé, ¿puede bañarse solo? Sí, pero ¿por qué no puede bañarse solo? No, porque me da miedo caer, o porque tengo una pérdida de la funcionalidad, o porque realmente por seguridad. Y ahí tiene que usted ir acomodando el puntaje con respecto a la respuesta que le da el paciente, pero también con pensamiento clínico. Esta es la fuente de información donde pueden ir leyendo antes de enfrentarse a la realización de un campo de necesidad, donde salen las mismas observaciones que les acabamos de mencionar, o los tips más importantes para poder realizar una buena intervención, ¿cierto? Y cualquier duda, consulta, aquí estamos los tres. Si es que alguien tiene alguna acotación o alguna duda. ¿No? ¿No hay dudas? Somos claros. Bien, chiquillos. Ahora sabemos que tenemos que tener una evaluación posterior a la inducción, que es un test de salida que es con nota. Esto no se nos ocurre a nosotros, esto viene de escuela. Porque, de hecho, la evaluación propiamente tal, nosotros ni siquiera la conocemos. Así que tienen media hora para poder realizarla y mi colega les va a colocar el QR para que la puedan escanear. ¿Qué arma plata? ¿Qué pasa? Porque hay que recordar que hay una evaluación